Buenas tardes. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la materia Fundamentos de Derechos Humanos del quinto semestre, sección 81, su servidora Minerva Reyes Hernández presentará la actividad 3.2, que corresponde a un video del reporte de lectura sobre un libro titulado Los Derechos Humanos, sus principios e interpretación, escrito por Luis Antonio Corona Nakamura. Por un lado, recordaremos brevemente los conceptos y haremos una ejemplificación de los principios con temas actuales para una mayor comprensión sobre la importancia de la aplicación de estos derechos, deseando contribuir en una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. El principio universalidad. Este principio se concibe en base a la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. Establece que dichos derechos deben pertenecer a todas las personas por igual, siendo este el principio fundamental porque se da reconocimiento de igual dignidad a todas las personas. Un ejemplo de noticia actual se puede constatar en Estados Unidos, donde de forma reiterada el gobierno federal comete crímenes, secuestrando a latinoamericanos que habitan su país de forma irregular. Sin llevar el debido proceso, son encarcelados, violando los derechos humanos de niños, adolescentes, mujeres y hombres, en tanto que la Organización de Naciones Unidas se mantiene indiferente para que se aplique el principio de universalidad propio de los derechos humanos. Indivisibilidad. Este principio se refiere a que los derechos humanos son infragmentables, ya que con independencia de su naturaleza civil, social, cultural, etc., todos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Un ejemplo que se puede mencionar sobre la indivisibilidad es la dignidad que se debe observar a los grupos originales de nuestra nación, donde se rigen en usos y costumbres, en los matrimonios, entre otros temas. El Estado, respetando la dignidad de su sistema de autogobierno, debe establecer puentes de comunicación para saber de propia mano de cada grupo qué concepción tienen sobre el pago de la dote. Mientras que para unos signifique la compraventa de la novia, para otros significa un patrimonio en depósito a la familia de la novia, para garantizar en caso de un divorcio un patrimonio para que la mujer y los futuros hijos tengan un medio de sustento. Interdependencia. Este principio consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados entre sí, resultando que al reconocer el ejercicio de uno de ellos implica el reconocimiento y protección de otros derechos que están vinculados. De esta manera, si se reconoce un derecho, se debe garantizar todos los derechos propios del ser humano. En este principio relativo a los derechos humanos de la infancia, al que considero una deuda histórica y creo es urgente atender, me refiero como antecedente que en los casos de divorcio el legislador se dio la tarea de proteger al infante, coaccionando al padre para que subsane el deber de los alimentos del menor. Pero ¿qué pasa con los hijos de madre soltera? Si la ciencia nos provee de estudios de ADN para determinar el vínculo paterno del menor, entonces, ¿quién nos da la potestad a la sociedad para proteger los derechos de unos infantes y omitir a otros? La sociedad conservadora se rasga las vestiduras defendiendo el derecho a la vida y oponiéndose al aborto. Luego, entonces, nos falta la aplicación de la totalidad de los principios de los derechos humanos para garantizar una población sana en los aspectos socioeconómicos y políticos. Progresividad. Es el principio que establece la obligación del Estado de procurar los medios para satisfacer los derechos humanos en el momento histórico, así como prohibir
el retroceso de esta tarea. Incluir estos principios significó establecer criterios claros a seguir para las autoridades de administración judiciales y legislativas en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por otro lado, en el tercer párrafo que se agregó al artículo primero constitucional, reúne diversas obligaciones a cargo de las autoridades, siendo estas: el Estado tiene el deber de respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos. Un ejemplo que considero parteaguas en la legislación latinoamericana fue la demanda de González y otras, Campo Algodonero versus México. Fue un caso de la desaparición y asesinato de 3 mujeres jóvenes, 2 de ellas menores de edad, que sus cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero. La familia, después de reportar la desaparición de sus hijas, notaron indiferencia e ineficiencia en las autoridades. Por esa razón, tomaron la iniciativa de participar en las investigaciones y, con el apoyo de asociaciones civiles, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana estableció cambios en el paradigma nacional. Estos se pueden observar en 3 cuestiones importantes. En el ámbito político se establece una reforma o una implementación política estructural, no solamente en el ámbito judicial, sino en las instituciones públicas para la protección de las mujeres. En el ámbito social ha servido para concientizar a la población, al evidenciar el abuso que existe y la violencia a la que se sujeta a las mujeres. Asimismo, desde el ámbito jurídico hay un análisis entre la Convención Americana y la Convención Belém do Pará, así como el análisis que hace la Corte Interamericana para resolver la controversia que surge sobre los derechos de los tratados. Gracias.